puede perderse si los bloqueos continúan. Por lo tanto, si bien reconocemos el derecho constitucional a expresarse, la manifestación no implica bloquear, sobre todo en la situación atípica que tenemos ahora, que utilizan taxis piratas o vehículos, o toman y roban. Por ejemplo, en la Bretaña se robó un camión de transporte de productos, el propietario va a perder esos productos porque son perecederos y tienen bloqueada la vía. Eso no lo podemos permitir. No podemos permitir que el ejercicio del derecho a estar en contra implique dañar los derechos de los demás. En este sentido, ya desde la mañana empezamos como Policía Nacional Civil a operar precisamente para liberar los espacios. Usamos el protocolo adecuado porque tampoco nuestro interés es el uso de la fuerza como tal. Otro tema que resulta muy importante es que, si bien algunos expresan su derecho a manifestar en los bloqueos, hay infiltración de grupos que podríamos subrayar como delictivos que también están participando y están organizados. Esto nos llama poderosamente a la atención, porque esto genera desestabilidad y hay actores en el país, políticos, que están interesados en alimentar esa desestabilización. Tenemos que ser claros. Estamos por el derecho de la manifestación. Ustedes saben muy bien cuál es mi posición desde el inicio con respecto al ejercicio de los derechos de los ciudadanos, pero no podemos permitir que el ejercicio de un derecho sea violento y no podemos tampoco permitir que ese ejercicio dañe la economía del país y el bien de las personas. Estamos en ese proceso y en ese compromiso y estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a fortalecer el contenido del reglamento, porque nuestra responsabilidad como gobierno es escuchar a la gente y lo vamos a hacer, pero hay modos y maneras de hacerse escuchar que no tienen que ver con el uso de la violencia y con los bloqueos. Ustedes seguirán la situación y ustedes podrán seguir preguntándonos sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Como ya anticipaba el ministro, y también nos acompaña la secretaria privada de la presidencia, la licenciada Nalenda Taje, quien informará acerca de estos espacios de diálogo que como gobierno hemos impulsado para poder encontrar una ruta al problema que estamos viviendo en estos momentos. Bienvenida, señora secretaria. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto tenerlos por acá. Creo que es importante retomar lo que dijo hace unos momentos el ministro. Yo creo que hay que partir de que tenemos una normativa que fue publicada después de un amplio diálogo que duró más o menos un año, en donde participaron diversas organizaciones. El día de ayer, cuando estaban empezando los bloqueos, tuvimos información de algunas de estas organizaciones que nos informaban que ellos no se sintieron involucrados en ese diálogo que manejó el Ministerio de Gobernación. Y entonces nos hacían la solicitud para poder venir a sentarse en un diálogo donde se pudieran integrar las voces de otros actores que se sentían que estaban fuera de este proceso. Y realmente desde el gobierno nacional, la idea de que manejamos de lo que el presidente espera de su gobierno es que sea un gobierno abierto a hablar, abierto a dialogar. Es lo que siempre hemos dicho y hemos estado haciendo con distintos actores, distintos sectores, distintos grupos del país. Y en esa línea invitamos a algunos de pues estas confederaciones grandes, grupos que están interesados en poder venir a conversar. No es un diálogo en el que se van a sentar todos al mismo tiempo en la mesa. El diálogo tiene distintas metodologías siempre. Hay metodologías en las que se sientan los actores en oposición a hablar del mismo tema. Hay procesos de diálogo en los que se trata de escuchar las distintas voces
voces y después recabar qué es posible hacer y qué no es posible hacer. Lo que sí es muy importante es que cuando se está abierto al diálogo, lo que se quiere es escuchar, ver cuál es el fondo del asunto, sobre todo porque el día de hoy en algunos de las manifestaciones existentes, gente del equipo que tenemos en la subsecretaría estuvo hablando con distintos actores. Y lo que nos comentaban algunos era que su malestar no era por el reglamento que ya se publicó, sino por el posible que van a publicar próximamente. Hay otro diálogo en el MISIRI para otro tipo de reglamento que se está discutiendo, que es otro tema, no tiene que ver con los seguros, y hay algunos de los grupos que están manifestando por la posibilidad de lo que vaya a venir, que todavía está en discusión. Entonces esto es importante traerlo a la mesa, porque cuando se tiene un diálogo primero hay que escuchar las distintas voces, hay que escuchar también cuáles son las preocupaciones, cuáles son preocupaciones reales de lo ya publicado, o cuáles son preocupaciones incluso de lo que puede venir o de lo que se puede suponer. Hay también mucha información que me ha llegado de Sololá, por ejemplo, donde hay suposiciones de algo que pudiera afectarnos o que pudiera venir hacia nosotros porque no tenemos información suficiente. Entonces ahí es donde es importante informar bien de qué se trata esto, pero hay que hacerlo con cada uno de los sectores para que de esa manera podamos ver qué es posible, qué no es posible, qué se necesita hacer, si esto tiene que ser gradual, si esto tiene que ser definido ampliando plazos o de qué manera. Esas son las cosas que vamos a tener que ir hablando con los actores y lo vamos a hacer. Eso lo vamos a empezar ya casi en un ratito, yo no voy a retirar para eso porque va a empezar a llegar a una de la gente, pero sí creo que lo más importante cuando hablamos de diálogo es que tengamos la misma información sobre la mesa. Parte del problema cuando hay estos niveles de estrés, de crisis, de crispamiento, es precisamente porque la gente tiene informaciones diferentes o tiene mucha desinformación, porque ustedes saben, mejor que yo, el nivel de desinformación que se maneja en este país. Y no hay nada peor para el diálogo que manejemos informaciones diversas y que no estemos partiendo de una misma línea sobre lo que estamos debatiendo que nos parece o que no nos parece. Así que eso es lo que vamos a tratar de hacer. Eso no quiere decir que un diálogo tenga que ser o no tenga que ser exitoso en una primera instancia, porque de eso se trata, de ver hasta dónde nos podemos poner de acuerdo, hasta dónde podemos ceder las partes, tanto de un lado como del otro. Pero también quiero recalcar un tema clave que siempre hay que hablar en el diálogo, porque es muy fácil decir hagamos un diálogo, pero la verdad es que los diálogos muchas veces tienen limitantes, y ahí quiero mencionar algunas. Muchas veces no se tiene voluntad real de escuchar otras perspectivas o de incluso escuchar al interlocutor. Hay veces que se participa de mala fe también, con una agenda oculta. Hay veces que está movido exclusivamente por intereses políticos de poder. Hay veces que no se utiliza esta instancia como plataforma para tratar de llegar a acuerdos, sino tratar de imponer ideas. En ese caso, los intercambios van siendo puramente tácticos y sin una apertura real. El posicionamiento se vuelve inflexible. El uso de la conversación como herramienta se usa solo para obtener ventajas políticas. Y cuando hablamos de diálogo, ni siquiera les hablo del diálogo en la mesa, les hablo del diálogo que tenemos entre medios de comunicación, que tenemos en las redes sociales o que muchas veces manejamos o manipulamos. Así que para nosotros va a ser muy importante el encuentro que vamos a tener con distintos actores y distintos sectores por aparte. Lo vamos a empezar el día de hoy, muy posiblemente hoy no vamos a tener la solución ni la varita mágica, sino que lo que vamos a tener que ir viendo es qué aplica, qué conviene y cómo podemos ir caminando con, escuchando a los distintos grupos que representan a la sociedad para poder tener claridad de qué se puede hacer, cómo se puede hacer, en qué tiempo se puede hacer y sobre todo analizar que esto no afecte a la población, sino que esto sea un beneficio para la población. Al final lo que se busca es cómo beneficiamos a las personas que se movilizan todos los días para su trabajo y cómo apoyamos a esas personas a que si van a sufrir un accidente tengan una garantía
de que esas personas van a ser atendidas, van a ser apoyadas, o que la familia que yo dejo atrás, si yo no voy a seguir en esta vía, vaya a tener también un apoyo mientras como resultado del accidente a que yo me expuse. Entonces creo que eso es al final lo que buscamos. Acá no se busca imponer por imponer normas o medidas. De lo que se trata es de ver de qué forma como sociedad vamos teniendo reglas claras, vamos teniendo normas, porque creo que estamos acostumbrados durante muchos años a que aquí las cosas se hacen siempre por la fuerza, por la violencia, por el quién habla más fuerte, y de lo que se trata es de que aprendamos a escucharnos para ir cambiando como sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la secretaria privada. Se tiene que retirar justamente porque ahora mismo se sostendrá esta reunión, la que ya se había anticipado, y procedemos a la ronda de preguntas y respuestas. Muy bien, secretario, muy buenos días para usted y a los distinguidos funcionarios que lo acompañan. Comenzamos con Erika Manuel de Radio Punto. Muy buenos días, autoridades, ministro. La conferencia pues fue muy clara, ¿verdad? Pero vemos la inconformidad de los ciudadanos afuera, en las calles y en las carreteras. En ese sentido, pues los ciudadanos que exigen a las manifestaciones dicen que es innegociable que no entren en vigencia los acuerdos que fueron publicados el día lunes. En ese sentido, pues, ¿qué propuesta va a dar el gobierno entonces en las mesas de diálogo con los ciudadanos que van a estar inaugurando reuniones en estas horas? Además, es de conocimiento que ya existen amparos en contra de esos acuerdos. En ese sentido, vemos que han ido a la Corte de Constitucionalidad tanto diputados como abogados para emitir estos amparos. ¿Cuál es la postura del gobierno? Y si pueden darnos los nombres de las empresas o de las instancias que participaron en las mesas de diálogo para tener ya publicado este acuerdo. Gracias. Muchas gracias, Erika. La primera pregunta en relación a las propuestas. El gobierno, como ya se ha enfatizado en este espacio, está abierto a escuchar las diferentes manifestaciones que sabemos son legítimos alrededor del tema. Sin embargo, es la firmeza en relación a que esta es una medida necesaria se reafirma, ¿no? Y ha expresado cuál es la razón de ser de un reglamento que históricamente fue relegado su implementación, pero definitivamente como gobierno vamos a buscar esos acuerdos para la mejor implementación de este acuerdo y que pasa por diferentes elementos que van a ser discutidos en estos espacios de diálogo. Los amparos. En primer lugar, reiterar que fue la misma Corte de Constitucionalidad la que en enero de 2024 exhortó al gobierno a emitir estos reglamentos. De manera que lo que estamos haciendo como gobierno es cumplir no solamente con lo que ya dice la ley de tránsito que data de 1996, sino lo que la misma Corte exhortó no solo una vez, lo ha hecho en otras ocasiones. Efectivamente, advertimos que hay amparos en la Corte de Constitucionalidad que seguirán su curso. Ya se han evacuado las audiencias o la solicitud de informes por parte de la Secretaría General de la Presidencia. En todo caso, reflexionar también del oportunismo de algunos de estos políticos, algunos de ellos que ya hicieron gobierno y que en donde también se relevó esta importante y necesaria medida para garantizar la dignidad del pueblo de Guatemala. Así que pues nosotros estaremos atentos a lo que la Corte de Constitucionalidad pueda resolver. Somos respetuosos, por supuesto, de la libertad de acción y obviamente las decisiones que oportunamente se emitan por la Corte, pero solo hago valer, ¿no?, que se advierta quiénes son los interponentes de estas acciones. Gracias, secretario. Continuamos con Rainer Ruiz de la audición. Solicitamos, por favor, ser bien concisos para que todos puedan participar. Secretario, buenos días. Buenos días. Tomando en cuenta que usted acaba de mencionar que se mantiene firme la decisión de mantener estos reglamentos de tránsito en cuanto al seguro obligatorio, ¿qué posibilidad hay, o si ya lo analizó el gobierno, poder trabajar un seguro de terceros con el banco CHN para no afectar el bolsillo de los guatemaltecos? Y de una vez voy a hacer la pregunta al ministro Jiménez. Ministro, ¿qué pasará si se mantiene
mesa de diálogo, pero continúan los bloqueos en diferentes puntos del país. ¿Qué acción les va a tomar la cartera de gobernación, tomando en cuenta que son varios los bloqueos? Gracias. Gracias, Miguel. La pregunta alrededor del CHN, se están contemplando una variedad de espacios. El presidente de la República ya tuvo una llamada con el presidente de la Asociación de Aseguradoras y Grupos Financieros. Se ha convocado también a tener una reunión para poder tener también espacios en donde estos seguros sean accesibles para los guatemaltecos. Sabemos que es una medida importante en la que necesitamos también la cohesión de los actores. Hay que destacar las aseguradoras grandes del país participaron en el proceso de diálogo, que el mismo ministro podrá dar fe. Así que no es una cuestión improvisada que nace de la noche a la mañana. Sin embargo, obviamente, reconociendo el momento político que vive el país, se ha entablado esta conversación con los sectores de las aseguradoras para poder encontrar también soluciones tangibles para la población guatemalteca. Y digo el ministro para la segunda pregunta. Como dije anteriormente, quisiera enfatizar, nosotros como Ministerio de Gobernación y como gobierno, nuestra obligación es hacer efectivo el ejercicio de los derechos. Y un derecho es el derecho a expresarse y manifestar. En ese sentido, nosotros no vamos a bloquear o a detener, para no confundirlo con el otro tipo de bloqueo, el ejercicio de este derecho. Pero, si este ejercicio implica efectivamente el que afecte a la población, tomaremos las medidas que, de acuerdo a nuestros protocolos, están establecidas. Las medidas de los protocolos son clarísimas, es decir, hay un acercamiento al grupo que bloquea para invitarlos a retirarse, llegar a algún acuerdo. Por ejemplo, hay bloqueos donde los manifestantes toman la decisión, por ejemplo, solo de bloquear una vía y no la otra, están ejerciendo su derecho, pero no lo están obstaculizando. O que haya un tema de que 15 minutos se bloquea y media hora, 15 minutos se permite la fluidez. Hay diferentes mecanismos. Pero donde los bloqueos, efectivamente, el criterio de análisis es que dañan considerablemente los derechos de los demás, tenemos que intervenir y si no hay una respuesta adecuada, hacer el uso proporcional de la fuerza. Esa es nuestra indicación a las fuerzas de seguridad. Gracias, ministro. Vamos a continuar en el podio. Siguiente pregunta para usted por parte de Eduardo Perea de Radio Sonora. Señor ministro, buenos días. Justamente lo que acaba de comentar, ¿será utilizada la fuerza policial si los bloqueos no ceden, si esto perdura por más tiempo? Y también, aprovechando para el secretario de Comunicación, quisiera consultarle, ¿quiénes los apoyaron en el año 2023 son los mismos que ahora están bloqueando? ¿Ustedes por qué ahora no logran el consenso o un diálogo correcto para lograr la libre locomoción, secretario? Bien, es importante. ¿Me puedes repetir la primera pregunta? Porque por algún momento tuve un lapsus. Disculpa. Correcto, si en las próximas horas no ceden los que están bloqueando, ¿se va a utilizar la fuerza? Bien, recuérdense que nosotros tenemos un criterio que se llama el uso proporcional de la fuerza. De acuerdo a la fuerza que se ejerce en una manifestación, así se responde. Entonces, si nosotros invitamos a que liberen y ellos tienen una fuerza que impide ese, nosotros reaccionamos con una fuerza adecuada para que se retire. Entonces, sí vamos a usar la fuerza, pero bajo ese criterio, el uso racional de la fuerza. No significa que de primas a primeras vamos a utilizar los gases lacrimógenos, para poner un ejemplo, pero, digamos, dependerá de cada circunstancia. Pero yo honestamente creo que la mayoría de la población sabe que nosotros estamos permitiendo el ejercicio de poder criticarnos por este reglamento, pero yo creo, estoy consciente que la mayoría de la población no utiliza los mecanismos que dañan el ejercicio de otros derechos. Son grupos que hasta el momento, pequeños grupos que hasta el momento están haciendo esto. Yo invitaría a la población que haga, digamos, que no tiene motivaciones de otro tipo, como algunos bloqueos aquí en Guatemala, que tengan el tiempo al diálogo, que permitan dialogar. Y vuelvo a insistir, tienen dudas específicas, llamen al 1599.
Si después de un proceso de tiempo no se logran aclarar las dudas, hay posiciones distintas, para eso está lo que explicó la secretaria, el proceso de diálogo. Es decir, resolver este diferendo entre algunos miembros de la sociedad con el gobierno, el mecanismo más adecuado es el diálogo, no es los bloqueos que dañan a otras personas. Hay una pregunta. Estos grupos o infiltrados que podrían crear caos en los puntos de bloqueos ya están plenamente identificados, ministro. Parcialmente, porque no tenemos una identificación individual en todos los casos, pero sí ya están por razones obvias. Recuérdense, nosotros tenemos trabajo de inteligencia criminal. Esto es un hecho criminal, hay que decirlo con tal cual es. Se disfraza de manifestación, no todos, la gran mayoría no están en esta lógica, y nuestra tarea es identificar y tomar las acciones correspondientes. Incluso vamos a documentarlo para presentar las denuncias correctas y adecuadas al Ministerio Público. Gracias, ministro. Escuchamos al señor secretario. Gracias, Eduardo, por la pregunta. Pues es reiterar, ¿no? Existe definitivamente el derecho a libertad de manifestación. Sabemos que hay demandas legítimas y tiempo posible. Gracias, señor secretario. Vamos a continuar en el podio. La siguiente pregunta es para su persona por parte de la periodista Sofía Araujo de TVT Noticias. Secretario, buenos días. Dos preguntas puntuales. La primera, el abogado Eduardo Morán presentó una exhibición personal porque desde hace más de 72 horas no se ve al presidente, por lo menos en actividades públicas, y nos hubiera gustado que estuviera también en esta ronda de prensa. La gente en las manifestaciones es a él, a quien mencionan y a quien quieren, realmente lo quieren ver a él. Y la segunda, hoy, bueno, creo que fue ayer, se publica en el diario, por parte de la página oficial de Twitter del Ministerio de Finanzas, una aprobación, un acuerdo gubernativo de más de 117 millones de quetzales en cuanto a bonos, aunado a la ampliación presupuestaria que se solicitó. Pues esto, ¿a qué se debe, señor secretario? No sé qué es tema de finanzas, pero seguramente que usted tiene la información. Bueno, en cuanto a la exhibición personal, no tenía conocimiento, el presidente está aquí, su despacho está justamente atendiendo esta situación, junto con su equipo de trabajo. Estuve con él en horas de la mañana, así que él está ahí. Hoy hemos estado participando las autoridades, particularmente el Ministerio de Gobernación, porque sabíamos que había preguntas importantes alrededor de los bloqueos en el país, y la Secretaría Privada para actualizar sobre estos espacios de diálogo. La publicación del acuerdo gubernativo del Ministerio de Finanzas es prácticamente el procedimiento que la ley manda, así que no tengo mucho más que expresar, que es el cumplimiento al procedimiento correspondiente. Gracias, señor secretario. Continúa Alejandro Escobar. Alejandro Castillo de TV Azteca, es para el señor ministro. Bueno, ¿qué tal, ministro? Muy buenos días. Yo tengo varias preguntas en relación a estos acuerdos que han generado noticias en los últimos días. La primera es, ¿ustedes han analizado tener un tipo de prórroga? Porque es una de las quejas de las personas que es muy corto tiempo, 45 días, para poder adquirir un servicio, y el temor de estas personas es que pueda existir algún tipo de tecnicismo por parte de las aseguradoras al momento de deducir responsabilidades o hacerse cargo de estos accidentes. La otra es sobre el amparo que fue presentado por la bancada Todos. Si ustedes ya lo presentaron a la Corte de Constitucionalidad, que fijó un plazo de 12 horas. Y dos preguntas más. ¿Ustedes han cuantificado ya en pérdidas económicas este tipo de bloqueos, que ya son 25 horas que se han paralizado en algunas rutas del país, y esto cómo afecta en el tema del turismo? Y una última, directamente, ministro, es: ¿ustedes ya han identificado qué grupos de personas son las que están atrás de estas manifestaciones? Bien, son varias preguntas con respecto al tema de la prórroga. Efectivamente es una posibilidad en el proceso de diálogo. Yo no puedo señalarlo a priori, pero sí es un tema que emerge como fundamental en el diálogo, hay que considerarlo. Esa es nuestra actitud.
Yo como que hoy vine por no dormir suficiente. ¿Cuál es la otra pregunta? Que fue un montón. Perdón. Solo... la otra es si ya presentaron el documento a la Corte de Constitucionalidad. Sobre este tema, nosotros seguimos los tiempos que nos señala la propia Secretaría General para poder hacer entrega de estos procedimientos para que tenga curso el tema de la solicitud de amparo. Creo que ahí estamos. La cuantificación de... No, nosotros no, por el momento, eso regularmente se hace con el Ministerio de Economía. Nosotros en este momento no tenemos una cuantificación precisa. Sé que hay mucho impacto, particularmente en el transporte, como decía al inicio, de productos perecederos, porque tienen la logística, la cadena logística tiene sus tiempos y esto le afecta. Yo puedo suponer que son varios millones de quetzales. Por eso es que nos urge el desbloqueo de las vías y por eso es que estamos llamando a la población que no está de acuerdo, que no utilice este recurso hasta que no se agote el diálogo, porque no podemos empezar con medidas de acción de este tipo porque son de mucho impacto en la economía del país. Gracias, ministro. Vamos a continuar con la siguiente pregunta para usted por parte de Alejandro Escobar de La Red. Ministro, buenos días. Usted afirmó que valeros y taxis piratas eran los que dirigían las manifestaciones. Si es así, ¿por qué la policía no actuó en proceder a capturas y liberar los puntos? Y la segunda pregunta sería, si son valeros y taxis piratas, ¿por qué acepta el diálogo si son de sectores no legales? Bien, aquí hay que hacer una diferencia muy precisa y es entre los bloqueos de la ciudad capital en las vías, particularmente en las entradas de la ciudad, y otra serie de expresiones de otros sectores de la población. Esta diferencia es muy importante. ¿Por qué razón? Porque tenemos expresiones también de personas y de organizaciones en todo el país que tienen todo el derecho y que invitamos a que también entren al diálogo. ¿Por qué hacemos el diálogo? Porque en democracia no se pueden resolver las dudas, las críticas, no se pueden resolver los problemas si no es a través de un proceso horizontal del ejercicio del poder público, y esto es el diálogo. ¿Qué sucede con los que yo señalé? Yo no he afirmado que dirigen los bloqueos y las manifestaciones. Señalé que son grupos que están infiltrándose en estas expresiones. Nosotros no tenemos la tarea de identificar con precisión quién organiza, porque, digamos, no es nuestra responsabilidad, pero obviamente a veces, como en el caso de Italia, el propio líder es el que se muestra al público quién es el que está organizando las manifestaciones. Hay efectivamente identificado algunos actores. Lo que sucede es que nosotros no podemos capturar si no es en una situación de delito. La manifestación no es un delito, pero si hay vandalismo, sí hay un delito. Y ahí vamos a proceder a las capturas, porque no podemos simplemente capturar con la pretensión de que son infiltrados y van a hacer problemas. No, tiene que ser, por eso estamos en un estado de derecho. Actuamos en función de los hechos delictivos que se dan. Gracias, ministro. Para priorizar su agenda que se tiene que retirar. La última intervención es de Lely Sánchez de Protección. Pregunta para usted y para el señor secretario para concluir. Gracias, ministro. Me queda una duda. ¿Queda resuelto, digamos, usted le puede decir a la población que se liberan las vías? Esa sería la primera pregunta. Después ya hemos logrado abrir algunas vías. El proceso es que durante el día lleguemos a ese objetivo. Estamos trabajando para ello porque este es el objetivo principal. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, empezamos a trabajar sobre el desbloqueo de una manera parcialmente temprana en comparación a otras veces. ¿Por qué? Porque sí nos urge que desbloqueemos. El presidente también nos ha dado el mandato de poder atender las necesidades de otras personas que tienen y que se les está bloqueando el ejercicio de sus derechos. Hay una última pregunta para usted de parte de la entrevistada, señor. Ministro, en cuanto a inteligencia civil, ¿se preveía esto? Porque, digamos, el tema de los seguros en su momento ya había generado caos en otras administraciones, caravanas y demás. Ustedes pues hicieron las negociaciones, el diálogo, pero no se previó que iba a pasar una situación así. ¿Qué dijo o cuál fue el reporte de inteligencia civil? Esto es lo que sucede con lo que decían que son manifestaciones atípicas. Evidentemente nuestro análisis era fundamentalmente que iba a existir descontento. En una decisión de estas, particularmente como esta en lo concreto, siempre ha habido expresiones contrarias. Tengo que decir que el peso
de estos bloqueos no lo identificamos, hay que ser honesto, por una simple y sencilla razón, son atípicas. O sea, no son expresión de la gente que espontáneamente, si uno ve los bloqueos, los vehículos que bloquean, se da uno cuenta que son desaparecidos. Entonces, hay mucha atipicidad en este comportamiento, lo que nos hace pensar de que tenemos que abordarlo también desde una perspectiva de un acto delictivo. Muchas gracias, ministro. Ahora escucharemos la pregunta por parte de la periodista para el señor secretario. Secretario, tanto usted como la secretaria privada en sus intervenciones hacen ver que hay un interés político detrás de este tipo de situación que está viviendo en el país. Específicamente de quién, para que sea más directo, y en ese sentido, si ya lo tienen reconocido, ¿por qué no lo denuncian públicamente? Aquí mismo en este espacio se me hizo la pregunta sobre los amparos. O sea, hemos visto la articulación de ciertos actores políticos que han mantenido una misma línea alrededor de este tema, y creo que para todos ustedes es muy claro alrededor de las acciones que están haciendo. Entonces usted está diciendo que la bancada todos es la que está promoviendo este tipo de... Entiendo que han habido varios amparos presentados hasta el momento y no solamente una bancada. ¿Y qué pasó Muchísimas gracias. ¿Qué pasó con los grupos? Porque es cierto que estos grupos en algún momento fueron los que defendieron los resultados electorales. Por ejemplo, los 48 cantones salieron con un comunicado completamente en contra del seguro obligatorio, y también en la Betania, que fue uno de los puntos que en algún momento defendió los resultados electorales. ¿Qué pasó con el diálogo con esos grupos? Ese diálogo continúa, Leslie. También hubo un comunicado por parte de las autoridades indígenas. Hay una reunión el viernes con las diferentes expresiones de los liderazgos indígenas, justamente para poder canalizar las inquietudes, las interrogantes que hay alrededor de estos reglamentos, y por eso no somos muy conscientes en decir, sabemos que hay demandas legítimas, y por eso es que sabemos que la vía adecuada para poderlas evacuar son a través de estos espacios. Muchas gracias, señor secretario. Vamos a concluir entonces la ronda de este día. Gracias a los medios de comunicación.